Ya, paciente de espera. sexo femenino de 48 años, ¿no? O sea, acá te está dando que es una mujer, ¿no? Más o menos de 48 años, que ya es una edad ya quizás posmenopáusica o a esta edad más o menos se relaciona con algunos factores de Sí, riesgo para estas enfermedades. Es de Córdoba, capital de Córdoba capital, ¿no? En Argentina, ujú, con antecedentes personales de insulinoma y anemia crónica. Bueno, más o menos con mi grupo estábamos hablando de que si tiene un insulinoma, que es como un tumor, ¿no? Que va a producir insulina, entonces va a tener una hipoglucemia, ¿no? Más o menos estábamos conversando eso. Y tiene ya, una anemia crónica, o sea, ya de tiempo viene esta anemia ujú, que puede predisponer a muchas enfermedades en sí, a varios síndromes, ujú, mejor dicho. Ah, ujú, que acude a la consulta por disfagia intermitente de un año de evolución. Disfagia significa que tiene dificultad para consumir los alimentos, ¿no? Sea sólidos o líquidos dependiendo, ¿no? También dice ajá, que se presentó inicialmente ante sólidos, luego progresó a líquidos y se asoció en el último mes con una regurgitación de alimentos, ¿no? No podía consumir estos alimentos porque presentaba esta disfagia. También ujú, dice que refirió parestesias en miembros inferiores, o sea, no tiene una buena sensación, ¿no? En los miembros inferiores. Astenia, que es debilidad, pérdida de peso también. Todo esto está relacionado quizás con la anemia, ¿no? Quizás no tenga una buena nutrición, está débil ujú, y ha perdido peso. El examen físico inicial reveló la presencia de queilitis angular, que es de la comisura labial, ¿no? Que puede estar relacionado a ujú, una déficit de nutrición, ¿no? Puede ser por cándida, etcétera. Y tiene una glositis atrófica, ¿no? También la glositis atrófica, después en las imágenes se asocia, ¿no? Habíamos leído con mi grupo, se asocia a déficit nutricional, ¿no? Bueno, esa es la historia ujú, clínica. ya, muy bien, muy bien. Mm, ¿Algo que claro. quiera decir? A ver, hasta allí nosotros está muy bien lo que has enfocado, es una paciente mujer de edad más o menos ya, o premenopáusica, pero que tiene como antecedente una anemia crónica, ¿no? El insulinoma, ¿no? Y además la disfagia. La disfagia es justamente esa dificultad para pasar los alimentos, ¿no? Y tenemos que, como estamos viendo que describe que al comienzo era de alimentos sólidos, luego progresó hacia los líquidos y luego ya regurgitaba los alimentos, porque quiere decir que ya se había obstruido, ¿no? El pasaje, por lo mismo que ella tenía que devolver los alimentos, ya no pasaba. Además que tenía problemas de parestesias, de astenia y ¿no? Que ustedes están describiendo sobre las alteraciones que presentaba de queilitis y de glositis atrófica, ¿no? La siguiente, a ver, ¿quién usted mismo describe o otra persona? ¿Otro de sus compañeros? En realidad no nos separamos en sí, pero otra persona lo puede leer Ah, para ya, que lo vaya escribiendo. Sí, ya, no sé. ya. ¿Quién quiere que alguien de mi grupo que lo lea? Ya, Está yo, ¿quién sigue? mm, buenas tardes, doctora. Buenas. Sí, haya ¿Cuál es tu nombre? Nelia Arias, pero vas a seguir proyectando, ¿no? Por favor. Almeida. No, sí, ya. Bien. Bueno, solamente quería agregar también a la parte anterior que cuando se hablaba de que la paciente tuvo un insulinoma, me parecía importante también que deberíamos de considerar en este caso que este ampliado es el caso de la paciente y algún diabetes o algún diabetes familiar, ¿no? Ujú, Esta clínica también cuando se refiere a regurgitaciones, diferenciarlo de problemas de reflujo gastroesofágico. Hablamos de regurgitación, estamos hablando de que hay específicamente hay una estrechez que puede ir por cercar, que tiene que ver con el estómago,
Había flujo de ácido clorhídrico y la agua estaría excitada. Quería agregar también, bueno, hablando de parte de del petróleo, nos refiere que que está un poco disminuido. Sabemos que en lo de la hemoglobina podemos decir que por este caso podemos decir que es con los antecedentes anteriores de la regurgitación y la astenia, es por ausencia de alimentos, ¿no? Entonces podría ser tanto ferropénica como por déficit de cianocobalamina. Entonces podría ser por ese lado, ¿no? Y si nos dicen que el volumen corpuscular medio es de 72, que normalmente es de 82 hasta 98, nos damos cuenta que hablamos de una anemia microcítica que nos dice que va más para el lado de la ferropenia y no para el lado del déficit de B12, debido a que el déficit de B12 nos da una anemia macrocítica. Y también, a ver, ¿qué más? Y la hipocromía que se puede apreciar en el HCM, que nos dice que es de 20,6 y debería de ser de aproximadamente 26 a 34, ¿no? Así también, ¿y qué más pueden agregar mis otros compañeros? Por favor. Los valores de laboratorio. No sé si podemos pasar a eso ya. Estamos en los valores de laboratorio. Sí, Lucero. ¿Cuál vas a hablar? ¿Laboratorio? Sí, lo puedes proyectar. Sí, seguimos en laboratorio. Sí, seguimos acá. O Pedro Almeida, no sé. ¿Quién quiere seguir? Ajá, para poder participar todos. Dale, siguiente, a ver. Bueno, solamente para agregar algo en esta diapo, que tiene una disminución de los depósitos de hierro, ¿no? Ferremia de 27 microgramos. Entonces, vemos que sus depósitos de hierro, incluso sus proteínas de transporte de oxígeno están disminuidos, ¿no? Su hematocrito igualmente. Tiene una anemia leve, según lo que dice, ¿no? Porque si fuera menos de 9 ya sería moderada, según lo que había leído. Bueno, también entre leve y moderada más o menos. También que los niveles de vitamina B12, el hepatograma, la proteinograma, función tiroidea y renal son normales, ¿no? O sea, quiere decir que si su función renal todavía está normal, quiere decir que tal vez no hay que todavía no es una enfermedad muy grave la que presenta, ¿no? Su hepatograma está bien, la función tiroidea también, etcétera, ¿no? Tiene una anemia crónica, es verdad, pero su función renal todavía está, dentro de los valores normales. Ahora, ¿quién quiere? Por favor, ¿pueden hablar de diagnóstico un poco? Pedro, creo que ibas a hablar de diagnóstico. Ya. Bueno, en el caso del diagnóstico en cuanto a esta patología, ¿no? Aquí la paciente pues presenta esa disfagia, ¿no? Esa dificultad para poder pasar alimentos debido pues a que se sospecha de que hay una patología esofágica, ¿no? Entonces se opta por el examen, uno es la clínica, ¿no? La clínica que hemos visto cómo viene la paciente, ¿no? Cómo viene con estos síntomas. Ha venido la paciente pues incluso con astenia, dinamia, con ese problema para poder deglutir.
Obviamente se hace, digamos, un estudio, ¿no? Contrastado probablemente de esófago. Menciona acá se efectuó un tránsito de esófago gastroduodenal que reveló a nivel esofágico superior la presencia de una ligera membrana que no impedía el pasaje del material de contraste. Entonces, hasta ahora creo que tenemos dos sospechas, ¿no? Mejor dicho, dos motivos. Lo primero vendría a ser lo que es la anemia ferropénica marcada, ¿no? Y lo segundo es este problema de la disfagia. Primero, precisamente, comenzó con alimentos sólidos, ¿no? Luego pasó a alimentos semisólidos, líquidos, precisamente este problema. Se evalúa entonces mediante esa pidoendoscopía digestiva y se observa precisamente la presencia de una membrana grisácea en el tercio superior. Entonces, si ustedes llevan la diapositiva número 7, por favor, Joaquín. 7. Sí, en la diapositiva 7 donde están las imágenes. Entonces, generalmente tengo entendido que para que se produzca disfagia, el diámetro esofágico debe de ser menor de 12 mm, menor de 12 milímetros. Entonces, frente al contraste o al estudio esofágico, se observa aquí, entonces, esta presencia de una estructura que está permitiendo la estenosis esofágica, lo que está provocando la regurgitación alimenticia, etc. Entonces, hasta ahí tenemos incluso dos de la llamada, pues, ya cumplimos las tres características de un síndrome. Tenemos la famosa triada de anemia ferropénica, sumado con disfagia y sumado con membrana esofágica alta. Esos tres componentes forman una tríada muy sugestiva del llamado pues, síndrome de Plummer-Vinson, ¿no? No sé si alguien quiere hacer una acotación hasta ahí. Más que la paciente que tiene un rango promedio entre 40 a 70 años, se ha descrito entonces que la paciente tiene 48, si no me equivoco, tiene 48 años, está dentro del rango de riesgo, tiene la membrana esofágica alta, disfagia, anemia ferropénica, se le hace el examen precisamente esofágico, lo que diagnostica ello, y pues probablemente esta patología se sabe que presenta una patogenia desconocida, pero muy sugerentemente se cree que la anemia ferropénica es la causante patológica de esta enfermedad. No sé si alguien quiere aclarar otra cosa. Sí, sí, como Pedro había dicho, la anemia ferropénica se asocia mucho la presencia de estas membranas en el esófago a nivel superior, ¿no? Estas membranas van a estar hechas de epitelio estratificado y no van a abarcar la capa muscular del esófago, solamente el epitelio, ¿no? Más o menos estas membranas son de 2 centímetros, había leído, y bueno, en este caso esto puede provocar una dificultad quizás, ¿no? Para alimentos sólidos, por ejemplo, porque van a reducir un poco la luz del esófago, ¿no? Recordemos que el esófago, su luz normal, el diámetro es de 20 milímetros, y bueno, del diámetro total del esófago es de 20 milímetros, pero la luz va a ser un poco menor. Acá dice, ¿no?, que tiene la membrana grisácea y ocupaba un poco menos del 25%, ¿no?, de la circunferencia del esófago, como mi compañero Pedro había mencionado. Sí, ahora el siguiente es diagnóstico. Ya no sé quién puede hablar de esto, por favor. Hola, a ver, ponlo por favor. Ya, bueno, como mis compañeros dijeron, prácticamente esta membrana se iba a observar sobre todo en la parte superior del esófago y esto también va a hacer que pues no se evidencien alteraciones patológicas que tengan gran relevancia a nivel del duodeno y el estómago también. Ahora, como dijo mi compañero, para poder nosotros hacer el diagnóstico es importante presentar o poder observar la clínica y también a través de las imágenes, ¿no? Entonces, para poder hacer el estudio de imagenología, perdón, se necesita realizar en este caso la dilatación esofágica en 3 tiempos, como pueden ver aquí, con balón neumático, ¿no? De expansión radial controlada, ¿no? Además, las biopsias obtenidas
informaron la presencia de una gastritis crónica folicular activa con evidencia de infección por Helicobacter pylori, duodenitis crónica inespecífica y esofagitis moderada con acantosis y hiperkeratosis. Entonces, estos hallazgos clínicos habían al final llegado a la conclusión de que era un síndrome de Plummer-Wilson. Ya, bueno, y no sé si alguien quiere hablar acerca de la parte del Helicobacter pylori, cuál fue o por qué se detectó a esa bacteria. Bueno, yo había leído, ¿no?, que el Helicobacter pylori, según un estudio, tiene una relación con el metabolismo del hierro, ¿no? Y hay evidencia de su relación directa con la anemia ferropénica, había leído. Entonces, acá dice que tiene una biopsia si hay el Helicobacter pylori, ¿no? Recordemos que el Helicobacter pylori puede llegar al duodeno, ¿no? Pero bueno, en este caso, como no hay una alteración muy fuerte, en este caso del duodeno y el estómago, pero quizás a futuro, ¿no? Quizás se pueda relacionar el Helicobacter pylori con este tipo de anemia, ya que en el duodeno se absorbe el hierro, ¿no? Y bueno, como tú has mencionado, Lucero, que el diagnóstico en este caso, con todas las características clínicas y luego los exámenes que se va a hacer, se asocia, indica que es un síndrome de Plummer-Vinson, ¿no?, etcétera, ¿no? Y no sé, ¿alguien quiere comentar el siguiente? Claro. Sí, además, quería agregar que, bueno, se menciona gastritis crónica también debido a que la escasez o ausencia de alimentos en la persona por estar quitando constantemente van a hacer que en los horarios de alimentos, como bien sabemos, el cuerpo secreta ácido clorhídrico y se va a ir corroyendo progresivamente, adicional a lo del Helicobacter pylori, ¿no? Y también la duodenitis crónica inespecífica nos dice que el problema no está yendo para los niveles bajos de tracto gastrointestinal, ¿no? Y también recordar que, bueno, justo como estaban hablando mis compañeros, la formación de esta membrana se produce por factores, se produce por factores genéticos o pueden ser genéticos, nutricionales, y debemos de recordar que este epitelio, como estaba diciendo Joaquín, es un epitelio que está en constante cambio. Entonces, al estar en constante cambio, tiene necesidad de alimentarse, bueno, de utilizar hierro para la formación de las células, ¿no? Entonces, por eso es que hay como que una retroalimentación, ¿no?, de la ausencia de hierro, la anemia y la formación de esta capita de epitelio adicional que se está formando en el esófago. Úrsula, ¿puedes hablar de esta diapositiva? Claro, bueno, ya como ya mis compañeros mencionaron casi todo, bueno, yo lo voy a hacer a modo de resumen, ¿no? Bueno, hemos concluido que este síndrome es un síndrome de Plummer-Vinson o el síndrome de Patterson-Kelly, es el de este caso clínico. ¿Por qué? Porque presenta la famosa triada, ¿no? Que como ya mencionaron mis compañeros, las membranas esofágicas las que impiden, o sea, las que pueden causar disfagia, ¿no? En la zona alta principalmente, ¿no? También la anemia ferropénica, la que va a ocasionar la lengua de papilada. ¿Qué quiere decir esto? Estaba bien, ya, bueno, la lengua de papilada, o sea que esta lengua ya no va a contar con papilas, principalmente las que no están son las filiformes, ¿no? También la queilitis angular, ¿no?, que son como grietas en los labios, y esto está relacionado o está asociado a malnutrición, más que nada anemia ferropénica. También hay estudios que indican anemia hipocrómica, ¿no? En los análisis de sangre se ha visto esto, pero más que nada anemia ferropénica y desnutrición, e incluso también asociado a infecciones, como en este caso menciona también el Helicobacter pylori. Y bueno, sabemos también cabe añadir que también el déficit de hierro es la principal característica de algunas alteraciones anatómicas y funcionales del esófago, ¿no? Y bueno, como ya mencioné, las manifestaciones clínicas, y bueno, el diagnóstico que usaron en este caso fue el imagenológico,
Primero el clínico y de ahí el imagenológico. Se usa la VEDA, la videoendoscopía digestiva alta, ¿no? Donde se ve la obstrucción del esófago, por eso la disfagia, como ya mencionó mi compañero Almeida. Y bueno, eso sería... Sí, me gustaría agregar algunas cosas más también. De repente, al inicio en laboratorio se mencionó algún perfil hepático, de repente por ahí también un perfil tiroideo. Lo que pasa es que este síndrome, ¿no? Este síndrome descrito, ahí se asocia a otras enfermedades, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En cuanto a enfermedades asociadas, se ha descrito una mayor prevalencia, por ejemplo, de enfermedad celíaca en estos pacientes, por lo que se sugiere también biopsias de la segunda porción del duodeno y marcadores de repente serológicos para poder identificar dicha enfermedad. Otra enfermedad es la artritis reumatoide, la anemia perniciosa y, por ejemplo, también la misma tiroiditis. Es por eso que quizá de repente un inicio se pidió dosaje de la TSH, ¿no? La hormona estimulante de tiroides. Son otras patologías que pueden verse asociadas a este síndrome. Y es muy probable también que existan mecanismos autoinmunes vinculados al síndrome, aunque no se ha podido, digamos, establecer aún si hay anticuerpos propios como marcadores para esta patología. Entonces, recordar que hay una presentación clínica, ¿no? ¿Cómo es la clínica del paciente? La clínica del... ¿Me escuchan? Sí, ¿verdad? Sí. La clínica, pues, de este paciente, como se menciona, es pues que esa disfagia alta, ¿no? Que es progresiva, de lenta evolución, que suele ser el síntoma, digamos, en guía o modelo, ¿no? Generalmente la disfagia predomina para los alimentos sólidos, ¿no? Come un pedazo de pollo, un pedazo de carne, etcétera, ¿no? Generalmente es indolora, ¿no? Salvo de repente cuando se asocia a ulceraciones por retención prolongada de alimentos, ¿no? Y a veces los pacientes suelen realizar estas modificaciones que se mencionan al inicio del caso clínico, por ejemplo, la alimentación, ¿no? Comienzan con dietas blandas, cortan los alimentos en fracciones pequeñas, ¿no? Lo que le lleva de repente a que el intervalo de tiempo entre el inicio de los síntomas y la consulta médica en ocasiones sea de años, ¿no? Como también se mencionó a la mitad de la conversación, generalmente la disfagia se manifiesta cuando el diámetro de luz esofágica es menor de los 12 milímetros, ¿no? Y en casos severos, por ejemplo, también de obstrucción puede ocurrir impactación de alimentos, etcétera, ¿no? Por ejemplo, también se habla de tratamiento, quizá. No sé si mi compañero Lucero quiere hablar sobre tratamientos. Bueno, sí, básicamente como ya todos lo explicaron, este problema es en base a la disminución de hierro y también de eh, otras vitaminas del complejo B sobre todo, ¿no? Entonces, lo que se estila por tratamiento es poder reponer obviamente los niveles, ¿no? mediante, mediante obviamente comidas o bueno, alimentos que tengan que sean bastante ricos en hierro, también por vitaminas, suplementos y bueno, tener en cuenta si es que la paciente, o en este caso la paciente, estaba, bueno, dependiendo de su grado también, ver si es que es lo más conveniente la vía intravenosa o tal vez darle por vía parenteral, oral, ¿no? Perdón, oral. Ajá. Entonces, eso básicamente quería agregar. Sí. Y aparte del hierro sería la dilatación esofágica, ¿no? Para romper estas membranas y también para abrir la luz del esófago, ¿no? Que es lo que también un poco puede dificultar, ¿no? Bueno, eso sería, no sé si alguien más quiere agregar algo, o eso sería todo. Y el diagnóstico sí es la anemia ferropénica y también con el síndrome de Plummer-Vinson, ¿no? No sé, ¿alguien más quiere agregar algo o íbamos? Creo que eso sería todo, doctora. Su audio, su No micro se está le apagado. escucha, está su audio apagado. Necesariamente es solamente la anemia, ¿no? La anemia siempre está asociada a otras patologías, a otras alteraciones que también pueden
presentar los pacientes y sumando todos ellos vamos a llegar a ciertas enfermedades o ciertos síndromes, ¿no es cierto? Como ustedes pueden ver, esta paciente tenía un compromiso en mucosas, ¿no? En sí todo el tejido que tiene que ver con glándula estaba también afectado. Y dentro de ellos, por eso decían insulinoma. El páncreas también, ¿no? También es un órgano con secreciones, ¿no? Con una mucosa, lo cual se afectaba. Y como pueden ver, la anemia que tenía el paciente, ¿no? Que también todo eso lo conlleva a una mala oxigenación, a que tenga problemas de astenia, ¿no? De cansancio, y que todo ello ha sumado en un síndrome, ¿no? En una enfermedad. Entonces, es el caso que muchas veces van a encontrar ustedes, que el paciente tiene una anemia, pero se puede asociar a muchas otras patologías más y que concomitantemente a ello ya van a una determinada enfermedad, ¿no? Sí, está muy bien como ustedes lo han enfocado, como lo han descrito. Así es como tenemos que hacer en todas las historias clínicas o los datos que nos dan los pacientes. Lo importante es ir uniendo las alteraciones o los síntomas que tiene un paciente para poder concluir en un diagnóstico, ¿no? Es como cuando hablamos de fiebre puede tener un sinnúmero de enfermedades, ¿no? Desde las malignas como el cáncer o como un problema infeccioso por una bacteria o por un virus, ¿no? Entonces, por eso es que es necesario que aprendamos a hacer esas discusiones de esto más que otra patología más, cómo nos ayudan los análisis, cómo nos ayudan las pruebas de laboratorio por imágenes, ¿no? Y muchas que vamos agregando como son procedimientos, ¿no? Entonces, mucho más complicados, porque a veces necesitamos una tomografía o una resonancia magnética, una cineangiografía. Entonces, todo eso va sumándose para que nosotros podamos concluir en el diagnóstico de un paciente, ¿no? Entonces, está muy bien. Felicito al grupo que lo ha hecho muy bien sobre este primer tema que estamos discutiendo, ¿no? De esta paciente con un síndrome un poco raro que ustedes lo han encontrado, pero sumando como dicen ustedes, la triada, que presenta disfagia, que presenta alteraciones en mucosas, que presenta una anemia. Entonces, ¿cómo vamos a concluir, ¿no? en su patología? Muy bien, chicos, los felicito. Es Almeida, Vaca, Áviles, Angulo y Arias, ¿no? Sí, doctora. Ok. Avilés también, doctora. Sí, Áviles también Úrsula, ¿no? Sí, Sí. ya, muy bien. Gracias. ¿Algún otro conversatorio preparado? Doctora, buenas tardes. O lo Sí, sí. se va a hacer el conversatorio número 2, pero mi grupo no tiene conversatorio porque usted quedó en pasarme en la No, noche el sí. conversatorio número 3. No, es que justamente creo que pero eso no habíamos pensado que cada vez íbamos a discutir uno o dos, porque tampoco podía ser los tres, ¿no? Porque no sé cuántos seminarios les toca por rotación. ¿Cuántos seminarios, saben? ¿Está en su guía? Sí, en esta práctica, en este segmento creo que son 3, si más no me equivoco. Ya, Y bueno, ya, sí, son 3. 3, ya. Pero Que todavía falta creo un que tenemos seminario todavía, el de mi grupo. un seminario. Sí, un seminario y el conversatorio serían, ¿no? Claro, sí, porque en la mañana justo conversaba con la doctora Sumaite y me decía, los tres van a exponer en un solo día. No es uno por cada práctica, entonces decía, bueno, más antes le hemos hecho uno en cada, ¿no? Uno en cada práctica. Pero bueno, entonces, por eso que le dije, ya no importa, ayer se pasé 2. Entonces ya el otro queda para la siguiente, para que ustedes puedan discutir. Ok. Entonces, Ya, doctora. ¿ya? Entonces, no sé si ustedes lo han preparado o no lo han preparado, si no, porque no sé hasta cuándo tenemos todavía tiempo de esta parte del curso o no, o es muy, muy rápido. ¿Tenemos tiempo todavía Sí, de todavía. discutirlo? Si Aparte no, son
Aparte son otros conversatorios también que tendría que Ah, darlos ya, al transcurso de la semana. entonces hagamos este y la próxima y hacemos otro conversatorio. Ya, ajá, Ya, sí, doctora. Bueno, el siguiente ya, grupo, chicos. a ver, Doctora, disculpe, tengo una pregunta acerca del sí, conversatorio, del a caso. ver, dime. Eh, en las pruebas, en el laboratorio, al paciente, en el conversatorio que acaba de pasar, dice que Sí, tiene trombocitosis. ¿Y cómo se podría explicar esa trombocitosis, no? Porque tiene anemia, dice. Y también si es que el insulinoma se podría asociar a anemia, no, eso no estoy seguro. Como antecedente lo pone, ¿no? Pero no sé si es que se podría asociar. ya. No, justamente la insulinemia, que lo que estamos, del insulinoma que estamos viendo, más ustedes se han visto, creo, en las pruebas que le han hecho también de laboratorio, es más bien sospechoso de que un paciente que puede tener cierto grado de diabetes, ¿no? Aparte de su problema del síndrome en sí, ¿no? No sé si ustedes han visto en los análisis que tienen ahí en laboratorio, que tiene aparte de a ver, no sé, a ver, la última parte, la parte del laboratorio, colócalo. Oh, pues sí, no, yo lo puedo bajar, Un ratito. ¿ya? Pero incluso mencionaba que también tenía parestesia, ¿no? O sea que se relaciona tal vez, ¿no? Con un problema endocrino. Un ratito. Sí, endocrinológico. Ustedes saben que los pacientes generalmente que tienen problemas, no tipo diabético, generalmente tienen, ¿no? A ver, No, esta es otra cosa, espera. no, la otra. Mm, o, doctora, Ujú. La siguiente creo que es. o a la historia clínica. Mm, En la diapo 3 Mm, está, creo, Joaquín. Endoscópica. No creo que es en la otra, esa trombocitosis. en otra. Ya, sí, acá. Sí, trombocitosis reactiva, ¿no? Porque al comienzo, si ustedes ven las plaquetas es diferente. El anterior que tú has pasado, mira, la diapositiva anterior también habla de las plaquetas. No, la anterior. A ver, no, Ya, no, la laboratorio. siguiente, la siguiente. La Ya. siguiente del laboratorio, sí, sí. ¿Esta? Claro, aquí, no, es que esta, bueno, acá, no había otra, creo. No sé, solamente hay historia Porque acá, clínica, laboratorio ya, y diagnóstico. ya, bueno, aquí, sí, claro, ustedes saben cuáles son los valores normales de las plaquetas, 100, 150, 300.000. hasta 450.000, ¿no? Sí, Sí. en embarazadas Pasada creo que esa es. cantidad en plaquetas, o sea, por eso dice trombocitosis reactiva. ¿Por qué? Porque pasa los 450.000 plaquetas, ¿no es cierto? Está en 750.000 plaquetas por milímetro cúbico, ¿no? Entonces, no es, hay cierta, ¿no? Cierto incremento de plaquetas, ¿no es cierto? Para tener una hemoglobina de 9.3, ¿no es cierto? Y además, aquí dice, no, ¿dónde estaba? No, a ver la siguiente. Yo he leído alguna de esas, a ver, La siguiente, un ratito, es que está un poco lenta. a ver la siguiente diapositiva. La siguiente es diagnóstico. Pero habla de la... Y la siguiente habla del Helicobacter pylori. A ver, ahí.
Ya, aquí. Cuando habla del Helicobacter pylori, pero dice de que habla de una esofagitis moderada con acantosis e hiperkeratosis, ¿no? Con acantosis e hiperkeratosis. Ajá, ya. Este netamente es un... tiene probablemente Helicobacter pylori, ¿no? El Helicobacter motiva una... Y decía que el paciente tenía una regurgitación, ¿no? O sea, quiere decir que el paciente tenía un regreso de los alimentos, ¿no? Esa regurgitación hace que se dé esos cuadros de esofagitis, ¿no? Porque es esofagitis por regurgitación. Entonces, ¿qué hace el epitelio? El epitelio se cambia, modifica, ¿no es cierto? Lo que nosotros hemos estudiado justamente en la primera parte del curso, ¿no? Que hay una metaplasia, una transformación de un tejido normal hacia otro de su superior, ¿no es cierto? Claro. Entonces, ¿qué hace aquí? Ahí se incrementa, o sea, la hiperkeratosis, quiere decir que se encurva sobre la superficie por el problema de la regurgitación, ¿no? Entonces, esto justamente, y lo que ustedes están encontrando, que el paciente probablemente por esa, y también tiene problemas en plaquetas, y tenía ciertas alteraciones endocrinológicas que no están muy bien definidas, por eso es que no lo etiquetan como tal, no la ponen diabetes, pero hay ciertas alteraciones endocrinológicas que motiva a este paciente a tener, ¿no? Modificaciones en la cifra o en los valores normales, ¿no? Entonces, por eso vemos que generalmente este paciente, por lo mismo que ha tenido para la dilatación esofágica, ¿no? Ha tenido que haber una cierta inflamación, un sangrado, ¿no? Una cierta presión que ha tenido que ejercerse para poder expandir un poco la mucosa esofágica, ¿no? Y poder dilatarla. Es lo mismo que ocurre en los pacientes que toman sustancias corrosivas por algún envenenamiento y luego tienes que hacer la dilatación esofágica, ¿no? Entonces se produce una serie de cambios, alteraciones a nivel de la mucosa por presión, ¿no? A la dilatación. Sí. Eso es lo que ocurre en esta paciente, ¿no? Y como ustedes pueden ver, también cursaba con algunos cambios como si fuera unas ciertas alteraciones de anemias megaloblásticas, la lengua de papilacia ósea, la deficiencia de vitamina B12, ¿no? La glositis, la keilitis también puede estar muchas veces en pacientes con problemas de anemias, ¿no? De anemias perniciosas o anemias megaloblásticas. Con la diferencia que esta paciente tiene una anemia hipocrómica y microcítica, ¿no? Sí. ¿Sí? Sí, doctora. Era Sí, hipocrómica. Sí, doctora. también Ya. había leído, doctora, que en el caso de hay manifestaciones extraabdominales cuando hay infección por Helicobacter pylori. Por ejemplo, he visto unas 4, ¿no? De repente, como orientándolo a su pregunta de Héctor, que si no me equivoco, ¿no? Que hay síndrome anémico, también se han descrito de repente las púrpuras trombocitopénicas inmunológicas, las trombocitosis, que en este caso la paciente presenta, y también las urticarias, ¿no? Es lo que pude leer, ¿no? Entonces, de repente también la trombocitosis reactiva tiene que ver con la infección por el mismo Helicobacter, ¿no? Es una manifestación quizá, ¿no? Es lo que pude leer, ¿no? Quizá, ¿no? Sí. No sé, Lo que pasa es que aquí quizá, bueno, encontraron Helicobacter, pero no le han medido la cantidad, no se ha hecho una medición de la cantidad de Helicobacter pylori, ¿no? Que generalmente hoy en día todas las gastritis, todos los problemas, se hace medición tiene sus valores, ¿no? Sus valores para poder medir una cruz, 2 cruces, 3 cruces, o sea, cuán grave está la presencia de Helicobacter pylori en el momento de hacer
la revisión de la biopsia, ¿no? ¿Mm? Y en la actualidad ustedes saben que el Helicobacter es una bacteria muy frecuente en la gran mayoría de la población de Lima, sobre todo, ¿no? Y quizá en muchos otros lugares, pero al menos en Lima sí. Y no solamente frecuente en personas adultas, también hay niños, ¿no? Hay niños. Yo tengo una publicación que hice justamente sobre el Helicobacter en niños pediátricos y muchas veces en niños pequeños, de 2 años a 7 años, ¿no? Donde el niño, por ejemplo, pequeñito, recién está aprendiendo a comer, pero sin embargo ya tiene una infección por el Helicobacter pylori. Hasta el momento justamente no se sabe la causa, porque se describía, según las gastroenterólogas pediatras de mi hospital, que muchas veces el Helicobacter puede contaminarse hasta en el agua, ¿no? Entonces, por eso niños pequeños tienen problema de infección por el Helicobacter. Por eso pedimos a las mamás que siempre tomen agua, ¿no? El agua no pura que sale de los diferentes caños de sus casas, sino que todo el agua sea totalmente, ¿no? Agua con garantía, cocida o filtrada. Si es posible, filtrada, mejor, ¿no? Para evitar de que se contaminen los niños muy pequeños, ¿no? Porque quizá un adulto, porque tiene muchas más oportunidades de consumir alimentos, puede ser que en su casa, en la calle, no sabemos en dónde se contamina, pero los bebés es muy raro porque generalmente los bebés son alimentados, ¿no? Y sin embargo tienen, ¿no? Entonces se les hace el recuento y se determina su presencia y se les da tratamiento, ¿no? Porque ustedes saben que el Helicobacter pylori es un predecesor del cáncer de estómago. Entonces, por eso es que en la actualidad tenemos que tratarlos a esos pacientes, porque si no, mañana más tarde van a ser, ¿no? Pacientes van a tener probablemente cáncer. Entonces, lo que en la actualidad se dice es que hay que preservar el pH adecuado que debe tener la mucosa, puesto que el Helicobacter pylori está presente en un medio ácido, ¿no? Entonces tratamos de que alcalinice un poco el pH para que no pueda sobrevivir en la forma la persona que tiene Helicobacter pylori. Tiene que ser en ayunas. En la actualidad dicen, pongamos el método más simple en ayunas, consumir brócoli, ¿no? Como consomé licuado sin azúcar, el brócoli en las mañanas por 15 días, porque tiene la propiedad de alcalinizar el medio gástrico. Entonces, si es en ayunas, va a estar el medio alcalino, y entonces va a tratar de eliminar al Helicobacter pylori porque no va a poder vivir, y por lo tanto se eliminaría esta bacteria, ¿no? Pero también hay otros tratamientos, sabemos muy bien, tratamiento combinado, farmacéutico, pero que también se trata, pero tiene para algunos tiene sus contraindicaciones, porque a veces el omeprazol no es muy conveniente, algunos tienen ciertas alergias y hay que estar viendo cómo poder manejar sus casos, ¿no? Sí, muy bien, siguiente. Haremos el siguiente. A ver. Integrante del grupo. Lo que pasa es que algunas compañeras del grupo tienen problemas con conexión en estos momentos. ¿Con su internet? Sí, hay dos compañeras que tienen problemas con el internet ahorita. Ustedes dirán, ¿lo hacemos o lo hacemos más tarde o lo hacemos otro día, como quieran? Un ratito. Ya. Doctora, sí, somos 4 en el grupo y la verdad estoy escribiendo y 2 compañeras
no tienen conexión, están que manden. No sé si lo podríamos hacer otro día para poder hacer Sí. los 4, ya que los 4 tenemos los otros puntos. No hay ningún problema, claro. Sí, porque ahora que ya tenemos que estar más tiempo metidos en nuestra casa, tenemos más tiempo. Ya, doctora, muchas gracias. Voy a escribir a las chicas porque están preocupadas por su internet que no se conecta. Me imagino. Ujú. Es que hasta ahora todo el mundo está en internet. Todo el mundo está en cursos. Ya. Si no lo dejamos, ustedes me dicen qué día y ya con su tema. ¿Sí? Doctora, ya, entonces podríamos pasar al siguiente conversatorio. Justo me acaban de hablar las compañeras, y me acaban de decir que está fallando su internet también. Entonces, ¿podríamos dejar el conversatorio para la siguiente semana, para el siguiente martes? Sí, Y no hay haríamos el ningún conversatorio problema. 2 y el conversatorio 3 que le tocaría a mi grupo. Ya, está bien, ya. Yo le voy a pasar el Ya, otro. Ya. ya. Ujú. Ya, perfecto. Entonces, ya luego me comunico con usted, ya me comuniqué con Lisette con respecto Ya. a las prácticas. Ujú. Y creo que ya la otra semana haríamos prácticas, porque solamente faltaría la práctica número 6 y la práctica 7. Solamente es hasta la práctica Ya. 7, nada. Ya. Y aún Ujú. falta mucho para el examen. Ya, está bien. ¿Ya, doctora? Ya, chicos, ya. Ya, perfecto. ¿Algún compañero algo que quiera acotar? No sé, chicos. A ver, chicos, que pongan sus ideas. Todos calladitos. Todo claro, doctora. Ya, Muchas gracias, muy bien. ya, chicos. Ya, muy bien. Entonces ya me llaman. Ya, doctora, yo me comunico con usted entonces. Hello.